A continuación, se abordará el análisis de los medios de impugnación frente a las decisiones judiciales. Es importante, antes de abordar este capítulo, recordar que las decisiones de los jueces, es decir, las providencias, pueden ser de dos clases: autos o sentencias. La sentencia es la que pone fin al proceso, resuelve el conflicto, aplica el derecho. Y cuando dice que resuelve de fondo el proceso es porque es aquella que se pronuncia sobre la totalidad de las pretensiones del demandante y también sobre la totalidad de las excepciones que proponga el demandado. Y en caso tal de haber habido demanda de reconvención o llamamiento en garantía o denuncia del pleito del litigio, también se pronunciará al respecto. Por su parte, los autos son otras decisiones que el juez va tomando durante el transcurso del proceso. Y también tenemos que recordar que existen dos clases de autos: los autos de sustanciación, que son aquellos que simplemente le dan impulso normal al proceso, como legalmente se tiene que hacer, y ya están los autos interlocutorios, que ya resuelven cuestiones que se vayan dando en el proceso, que eventualmente pueden afectar a alguna de las partes. Al respecto, tenemos que hacer énfasis en el hecho de que los autos de sustanciación no son susceptibles de ningún recurso. O sea que el capítulo de los medios de impugnación, recursos, es un capítulo que versa sobre ciertas providencias del juez, pero no sobre todas las providencias. Es decir, que solamente los recursos se pueden interponer contra sentencias o contra autos, según sea el caso, pero autos interlocutorios más no de sustanciación. Ahora, antes de entrar a precisar cada uno de los recursos, es muy importante hacer un leve esbozo de lo que es este capítulo, porque hay dos clases en general de recursos. Serían los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios serían este primero, recurso de reposición; segundo, recurso de apelación; el tercero sería el recurso de hecho o queja; y el cuarto sería el recurso de súplica. Y por su parte, los recursos extraordinarios serían dos. El primero sería el recurso extraordinario de casación y otro sería el recurso extraordinario de revisión. En esta exposición solamente me centraré a analizar uno de los recursos ordinarios que existen, que sería el recurso de reposición. ¿Por qué a estos cuatro que mencioné, recurso de reposición, de apelación, de hecho queja y de súplica, se les llama recursos ordinarios? Porque para darse simplemente basta con manifestar el inconformismo de la parte. Simplemente ante el inconformismo de alguna de las partes o de las dos partes se presentan estos recursos. En cambio, a los extraordinarios se les llama así, es decir, al de casación y al de revisión, porque para operar requiere el acaecimiento de alguna de las circunstancias especialísimas que para ellos la ley se refiere. Y ya después hablaremos cuando abordemos ese tema de ellos. Entonces comencemos con el recurso ordinario de reposición. Es un recurso que tiene la finalidad de que el mismo juez que emite la providencia toma la decisión, ese mismo juez sea el que retrovierta su decisión y la modifique. Entonces, este recurso es un recurso que se interpone ante el juez que toma la decisión para que sea él mismo el que la modifique. Esa es básicamente la intencionalidad del recurso. Por lo tanto, este recurso
al interponerse no genera que el expediente salga del despacho hacia otro funcionario. Por lo tanto, técnicamente se puede decir que este recurso no genera una segunda instancia, porque todo se seguirá tramitando por el mismo juez que tomó la decisión. ¿Para qué? Para que, repito, este sea el que modifique la decisión tomada. Ahora, está reglamentado en los artículos 318 y 319 del Código General del Proceso, para lo cual entonces me voy a remitir al artículo 318 del Código General del Proceso, que expone procedencia y oportunidades. Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los autos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen. El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si bien opera frente a autos, no es frente a la totalidad de los autos. Solamente, insisto, el recurso de reposición frente a autos opera frente a autos interlocutorios, no frente a los autos de sustanciación o de mero trámite del proceso. Ejemplo de un auto interlocutorio. Primero, un auto que niega la práctica de un medio probatorio. Ahí está afectando a la parte que lo solicitó. Segundo, el auto que niega la apertura de un incidente. El auto tercero que niega la solicitud de una nulidad procesal. Esos autos son autos que no les están dando un trámite normal al proceso, sino que por su naturaleza están afectando a alguna de las partes. Por lo tanto, esas partes perfectamente pueden interponer recurso de reposición contra él. ¿Con qué fin? Repito, con el fin de que el mismo juez que lo emitió lo reforme o lo revoque, como dice esta partecita del artículo. Ahí se ve. Ahora, acto seguido, se habla del trámite en el artículo 319. El artículo 319 dice que el recurso de reposición se decidirá en la audiencia previo traslado en ella a la parte contraria. Ahora bien, cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado de la parte contraria por 3 días, como lo prevé el artículo. Entonces, aquí es lo que hace solución del artículo 319, es el hecho de cuándo o en qué momento procesal es que se emite el auto que se va a interponer sobre él el recurso de reposición. Si el auto se emite durante el desarrollo de una audiencia, obviamente el recurso se va a decidir en la misma audiencia. Pero si el auto que se va a interponer recurso fue emitido por fuera de una audiencia judicial o procesal, entonces en ese caso el recurso se resuelve es con posterioridad. Ya de otra manera no sería, como lo dice el párrafo anterior, sino que ya sería solucionado o puede ser por escrito después de 3 días de haberle dado el traslado, la oportunidad a la contraparte de pronunciarse. Pero entonces, para poder entender más fácilmente el trámite de recurso de reposición, yo procederé en estos momentos a mostrarles un cuadro que al respecto me he servido realizar. Ofrezco disculpas por pasar estas diapositivas así. Estoy buscando en este momento
respectivo cuadro. Aquí está. Recurso de reposición. Básicamente son 4 pasos que se tienen que dar. Desde el inicio del trámite de recurso hasta la decisión final sobre recurso. Primer paso, la interposición y la sustentación. ¿Qué es interponer el recurso? Es simplemente manifestarle al juez que se interpone, que se aplica, que se dé trámite a recurso de reposición. Es decir, decirle, señor juez, no estoy de acuerdo con el auto que usted acaba de emitir, por lo tanto, sobre el mismo interpongo, presento recurso de reposición. Es presentarlo simplemente, es decirle que solicita la reposición del auto. Eso es interponer. Ahora, ¿qué es sustentar el recurso? Básicamente es explicar de manera muy suficiente, muy detallada, las razones por las cuales usted, como parte procesal, está inconforme con la decisión tomada en ese auto. Entonces, interponer es presentarlo y sustentar es explicar las razones por las cuales se está inconforme con la decisión del auto. Como lo decía anteriormente, el artículo 319 y el artículo 318, si el auto es proferido dentro de audiencia, aquí está arriba, entonces se tiene que interponer y se tiene que sustentar inmediatamente y de manera verbal, porque recordemos que las audiencias ya se desarrollan bajo el Código General del Proceso a través del sistema de la oralidad. Entonces inmediatamente el juez tome la decisión y esa decisión te está afectando porque es un auto interlocutorio, interpones, es decir, presentas el recurso de reposición verbalmente y explica la razón, es decir, lo sustentas también verbalmente en el acto. Ahora bien, si el auto, fue proferido fuera de una audiencia procesal, entonces en ese caso, la parte que se considera afectada con esa decisión tiene un plazo de 3 días siguientes a la notificación de ese auto para interponer recurso. Entonces, coloquemos un ejemplo. Fuera de audiencia, el juez emite un auto un día lunes. Y el día martes, como ese auto fue emitido por fuera de audiencia, el día martes lo que hace es notificarlo por estados. Recuerde que la notificación por estados exige que se publique en la cartera del juzgado a las 8 de la mañana y se desfije o se desmonte a las 5 de la tarde. O sea que ya el martes quedó notificado. Eso quiere decir que la parte tendría, pues la que está perjudicada y va a interponer recursos, tendría miércoles, jueves y viernes para interponer e inmediatamente sustentar ahí mismo el recurso de reposición y lo tendrá que hacer, en este caso sí, por escrito. ¿Por qué? Porque no está dentro de una audiencia. Eso sería entonces el primer paso, interponer y sustentar el recurso. Ahora, si se cumple con todos los requisitos, es decir, se trata de un auto interlocutorio respecto del cual es posible interponer recurso de reposición. Segundo, si el recurso se interpone dentro del término oportuno. Y tercero, si se sustenta suficientemente, el juez está llamado a concederlo. Ahí está el punto número 2, concesión por el mismo juez. Y acto seguido, el juez le tiene que dar traslado a la contraparte para que se pronuncie sobre los argumentos expuestos por quien
interpuso recurso de reposición. Y volvemos a lo mismo. Si el recurso de reposición se interpuso y se sustentó dentro de una audiencia, entonces, al cumplir con todos los requisitos, el juez inmediatamente en la misma audiencia lo concederá e inmediatamente le dará traslado a la contraparte para que la contraparte se pronuncie. Como el juez está tomando la decisión de concederlo, esa decisión también es un auto. En ese auto entonces el juez, primero, concede el recurso y segundo, inmediatamente le da traslado a la contraparte. Y la contraparte entonces, ahorita veremos, ya se tendrá que pronunciar. ¿Por qué? Porque todo se está dando dentro de la misma audiencia. Te repito, se interpuso y se sustentó en audiencia. El juez lo concede mediante un auto en la misma audiencia y le da traslado a la contraparte para que se pronuncie. ¿Y por qué hay que darle traslado a la contraparte? Porque ésta tiene todo el derecho a la defensa. Y recordemos que tiene que haber una igualdad de condiciones en el proceso. Ahora, ¿qué pasa si el recurso de reposición contra X decisión tomada en un auto se interpuso por fuera de audiencia? Entonces, en este caso, si el recurso cumple con todos los requisitos que mencioné anteriormente, el juez lo va a conceder a través de un auto, pero ya por fuera de audiencia. Y en ese auto le va a dar traslado a la contraparte para que la contraparte se pronuncie. Ahora, como ese auto que está concediendo el recurso y a su vez le está dando traslado a la contraparte para que se pronuncie, ese auto se está emitiendo por fuera de audiencia, ese auto se tendrá que notificar por estados. Y a partir del día siguiente de la notificación, la contraparte tendrá los 3 días para controvertir o oponerse a ese recurso, a las fundamentaciones que expuso quien interpuso el recurso. Entonces me explico, volvamos al mismo caso. Un día lunes, el juez tomó la decisión X a través de un auto y supóngase que la parte demandante se sintió afectada con ese auto. Ese auto fue emitido por fuera de audiencia. Entonces el martes lo va a notificar por estados. Y a partir del miércoles tendrá el demandante, que es el que se siente afectado, 3 días para interponer recurso. Tendría entonces el lunes, el miércoles, el jueves y el viernes. Supongamos que el viernes interpuso recurso por escrito de reposición y lo fundamentó y lo sustentó. Vamos a la siguiente semana. Supóngase que entonces el juez el miércoles lo concedió a través de un auto. Recuerde que en la concesión de ese auto le da traslado a la contraparte para que se pronuncie. Entonces, como fue el miércoles que lo concedió a través de auto, ese auto lo va a notificar el jueves por estados. Lo fija en la cartera a las 8 de la mañana, lo desmonta a las 5 de la tarde y quedó notificado el jueves. ¿Eso qué quiere decir? Que la contraparte va a tener viernes, lunes y martes de la siguiente semana, siempre y cuando sean hábiles, para oponerse a, a esa argumentación o fundamentación de recurrente. Y vamos a hablar entonces a continuación, como tercer punto, de la oposición de la contraparte. Si todo se está tramitando dentro de audiencia, es decir, volvemos a lo mismo, el auto se dictó en audiencia, el afectado interpuso recurso de reposición en audiencia y a la contraparte se le dio traslado para pronunciarse en audiencia, pues la contraparte tendrá que oponerse si quiere inmediatamente en esa misma audiencia y de manera oral. Y ahora bien, si el
recurso se interpuso por fuera de audiencia, se concedió por fuera de audiencia y se le dio traslado a la contraparte por fuera de audiencia, pues entonces la oposición que haga la contraparte frente a los argumentos del recurrente se tendrá que hacer pues por fuera de audiencia y se hará, como dije ahorita, dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que le otorgó traslado, como le expliqué ahorita. Ahora, ya garantizado el derecho de contradicción, el juez tiene la obligación de entrar a decidir sobre el recurso. Si prospera, entonces modificará su decisión o la revocará íntegramente, y si no prospera, pues la dejará en firme. Y a eso es lo que le llamamos decisión por el mismo juez. Y volvemos a lo mismo. Si todo se está tramitando en audiencia, pues entonces el juez, dentro de la audiencia, tendrá que decidir. Y si todo se está tramitando es por fuera de audiencia, pues entonces el juez se pronunciará después de pasados los 3 días que tenía la contraparte para oponerse frente a los argumentos expuestos por quien recurrió. Eso básicamente entonces es el recurso de reposición, que insisto, opera frente a autos, pero autos interlocutorios, salvo aquellos expresados en el artículo 318 del Código General del Proceso. Y con esto doy por terminada la exposición del recurso ordinario de reposición.